Buenas tardes, jóvenes y señoritas del séptimo semestre de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar con nuestra clase de Derecho Notarial número 1. Esta clase es ya la número 4 y vamos a tener la oportunidad, si es posible, jóvenes y señoritas, los que estén establecidos en un chat de Telegram, van a poder interactuar. Vamos a tener unos minutos. La clase no es tan larga el día de hoy. Vamos a tener unos minutos para poder interactuar, poder presentar alguna pregunta correspondiente a las clases anteriores y a la clase actual. Les pido, por favor, como lo hice como lo he manifestado anteriormente, pues que las preguntas sean sobre las clases, no sobre las preguntas que tienen que resolver ustedes. Entonces, si hacen alguna pregunta de esas, pues tendré que retirarme del chat y ustedes pues resolverán las dudas correspondientes. Entonces, les pido, o sea, los que tengan opción de poder estar en este grupo de Telegram, para poder así hacer sus preguntas y yo poderlas responder en el transcurso de la clase. Vamos a tener, diríamos así, un tiempo prudencial antes de finalizar la clase para que puedan ustedes hacer sus consultas correspondientes, jóvenes y señoritas. Entonces, ya ustedes dirán, si no, pues damos en el momento oportuno, pues si no hay preguntas, pues definitivamente vamos a concluir la clase. Pero mientras tanto, pues vamos a iniciar con la presentación de la semana número 4. Muy bien, jóvenes y señoritas. El curso Derecho Notarial 1, semana número 4, tema la formación jurídica y profesional del notario. Este tema, pues, es, diríamos, para que conozcamos como notarios cuál es la formación que podemos y debemos de tener para poder ejercer como notario. Ustedes en este momento ya lo están iniciando, jóvenes y señoritas, desde el momento en que iniciaron ahí sí que su carrera profesional en la universidad rural, pues desde ese momento iniciaron su preparación para el notariado, para ejercer el notariado, para ejercer como notario ante la sociedad guatemalteca. Y así pues, así que tener la oportunidad de llevar a cabo, de compulsar lo que son los instrumentos públicos notariales, de acuerdo a la preparación que nosotros tengamos y de acuerdo a los requerimientos que nos realizan nuestros clientes. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase, jóvenes y señoritas? Pues la formación jurídica, conocer la formación jurídica y profesional del notario, su formación técnica, científica, cultural, económica, social y humana. Así es como debemos de tener esa preparación todos los que ejercemos esta noble profesión de la abogacía y el notariado. Noble porque ahí sí que tenemos la opción de poder llevar a cabo nuestra profesión y de poderla ejercer en cualquier lugar de la República de Guatemala. Ya se indicaba, diríamos así, que hay 340 municipios en el departamento de Guatemala, en la República de Guatemala. Y pues actualmente, por lo menos se está viendo en este momento, no sé cuántos son los que se van a conectar en total,
pero habían conectadas 78 personas. Imagínense, o sea, hay opción de poder trabajar una persona por cada 2 municipios en su caso. Imagínense, o sea, hay bastante campo para poder trabajar. Es cierto que actualmente ya son casi 35,000 abogados y notarios, pero eso no quiere decir que haya sobredemanda, diríamos así, de abogados. Inclusive actualmente todavía se necesitan muchos más abogados y notarios a nivel nacional. Entonces, pero la situación de esto es que tengan una formación, diríamos, completa, no solamente universitaria, probablemente maestrías, doctorados, sino que también su formación técnica, científica, cultural, económica, social y humana deben de ser integrales. No solamente es el conocimiento de los principios, las doctrinas, las teorías, las instituciones y la norma jurídica. No, no, jóvenes y señoritas. Tiene que haber mucho más que eso. Una formación técnica, es la que estaban mencionando, científica, probablemente, pero también cultural, económica, social y humana. Principalmente la humana. ¿Por qué razón? Por eso mismo es que la facultad es de Ciencias Jurídicas y Sociales. Inclusive en la Universidad Rural con una especialización en Derecho Ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra razón de ser son nuestros clientes. Si no tuviéramos clientes, no habría razón de ser del abogado y del notario. Muy buenos profesionales podríamos ser, muy buenos profesionales con maestrías, con doctorados, con especializaciones, con posespecializaciones, pero sin clientes no somos nada, jóvenes y señoritas. Mucho conocimiento, pero poca práctica. Entonces, jóvenes, señoritas, les digo, debemos de tener una preparación integral y por ello mismo tenemos que conocer cómo nos podemos preparar o bajo qué términos nos podemos preparar. Muy bien, el notario. El notario. ¿Quién es el notario? Porque de eso se trata. O sea, ya hemos visto qué es el derecho notarial. Ya hemos visto qué es la función notarial. Inclusive la historia del derecho notarial. Ahora, en la formación, tenemos que conocer quién es el notario. En primer término, es el profesional del derecho. O sea, es el conocedor del derecho. Tomen en cuenta eso. O sea, nosotros no nos podemos denominar abogado y notario si no tenemos conocimiento de, ya lo informé, principios, doctrinas, teorías, instituciones y normas jurídicas que establecen el derecho, las distintas ramas del derecho, civil, penal, laboral, constitucional, administrativo, tributario, notarial, ambiental, agrario, etcétera. Solo ya hicimos 8 ramas del derecho, de las cuales tenemos que conocer. O sea, no podemos decir, es que yo me especializo solo en derecho civil y por eso es que solo el derecho civil conozco. Lamentablemente no es así, jóvenes. O yo me especializo en derecho administrativo y solo el derecho administrativo voy a conocer. Tampoco. O el derecho notarial. Es un campo muy hermoso, muy bonito. No hay contradicción, imagínense. Entonces es posible, pero para nosotros, abogados y notarios,
no nos podemos dar el lujo de no conocer las otras ramas del derecho. Es que yo me voy a especializar. Sí, claro, se va a especializar, pero eso no quiere decir que no conozca derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, derecho tributario. Ese es el asunto. Por eso es un profesional del derecho. Un profesional del derecho. Encargado de la función pública. En la definición de una función pública. ¿Cuál es esta función pública? El quehacer del notario. ¿Y cuál es el quehacer del notario? Jurídicamente hablando, el recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Asesorar, recibir, interpretar, dar forma a la voluntad de las partes. ¿Cuál es la forma? Establecer cuál es el contrato que más se encuadra en la petición realizada por las partes, los clientes, los requirentes. Así se les denomina a nuestros clientes. Entonces se interpreta, se establece mentalmente, bueno, ellos están hablando de un contrato de compra-venta, ellos están hablando de una donación, ellos están hablando de un testamento, ellos están hablando de un testamento privado, perdón, cerrado, ellos están hablando de una constitución de una sociedad mercantil, ya sea esta sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad de emprendimiento. ¿De qué me están hablando? O sea, eso es interpretar, redactando los instrumentos adecuados a ese fin. Contrato de compraventa, contrato de mandato o poder, contrato de usufructo, contrato de servidumbre, contrato de alguna otra limitación, contrato de seguro, contrato de cualquier constitución de sociedad, etc. De eso se trata, redactando los instrumentos adecuados a ese fin. Un testamento, el acta de un testamento cerrado. Lo van a verificar ustedes en su momento. Yo solamente los estoy tratando de introducir en este caminar que es muy especial en el notariado, confiriéndoles autenticidad. ¿Cuál es la autenticidad? Ya lo hemos platicado. Inclusive es una actividad de la función notarial. Firma y sello del notario. Conservando los originales de estos. ¿Dónde se conservan los originales? Me gustaría preguntarles. A ver, ¿quién me puede responder? A ver si están conectados en el grupo. ¿Dónde se conservan los originales de los instrumentos redactados? A ver, jóvenes y señoritas. Quiero ver si están conectados. Supuestamente hay 36 en línea. ¿Alguno de ustedes me puede indicar dónde se conservan los originales de los instrumentos públicos? Compulsados, redactados. ¿Nadie? Sí, estamos bien porque estamos en la fecha, 28 de febrero. Hay varios que se han unido, pero nadie responde. Hoy no van a haber muchas preguntas, entonces, jóvenes y señoritas. Muy bien. Sí me hubiera gustado que respondieran. En el protocolo, eso quiere decir que no están muy atentos, que digamos, muy bien, muy bien. Claudia, en el archivo general de protocolo. Haroldo, en el archivo general de protocolo. Se conserva en el archivo general de protocolo. Teresa, ok. Gracias, Claudia, Haroldo y Teresa. Muy bien, por lo menos sé que no estoy hablando solo. Ya eso ya es bastante, ya eso ya es. Lucía, archivo general de protocolo. Muy bien. No se resguardan ahí porque se conservan los originales en el protocolo del notario. Es distinto el archivo general de protocolos que el protocolo del notario. El protocolo del notario lo conserva
lo conserva. Muy bien, Henry. De ahí aparece un MB, no sé quién es MB. Archivo General de Protocolos también, y Henry sí establece artículo 8, Código de Notariado, protocolo. Exacto. Muy buena respuesta. Entonces, el protocolo. En el protocolo del notario. El notario es, diríamos así, responsable de su protocolo hasta que fallece. Desde el momento de aperturar el mismo, normalmente todos los notarios, al momento de iniciar nuestra vida profesional, vamos y solicitamos la apertura de nuestro protocolo. Entonces, allí, pues, inicia, diríamos así, nuestra vida notarial. Y sí tenemos la opción y el resguardo. Nosotros no somos propietarios del protocolo. Somos, diríamos así, responsables del mismo. El propietario es el Estado de Guatemala. Que nos lo delega a nosotros es otra situación totalmente distinta. Pero mientras tanto, se conservan los originales de estos, expidiendo copias que den fe de su contenido. ¿Cuáles son esas copias? Una copia va al Archivo General de Protocolos. Eso sí es cierto. Los originales se retienen, los tiene el notario hasta el momento de su fallecimiento. Y sea el notario que haya dejado en depósito, o sea, su familia, tienen que remitir al Archivo General de Protocolos ¿cómo se llama? Todos los protocolos de todos los años. Si un notario ha cartulado durante 25 años, los 25 tomos del protocolo tienen que irse a depositar al Archivo General de Protocolo. Si fueron 50 años, los 50 años de protocolo, o sea, cada tomo es un año, los 50 tomos tienen que irse a depositar al Archivo General de Protocolos. Esa es la responsabilidad del notario. Y expiden copias. Una copia es el testimonio especial que va y se remite al Archivo General de Protocolos, pero es una copia, no es el original. Por eso la pregunta fue expresa. ¿Dónde se conservan los originales de estos? Y expidiendo copias que den fe de su contenido. Lo que es específicamente al Archivo General de Protocolos, el testimonio especial y el primer testimonio en nuestro caso, para el comprador. El vendedor tiene o quiere un primer testimonio, no es necesario, porque él ya vendió la propiedad. Si tal vez quiere conservar una copia, pues se le da una copia de la escritura, no un primer testimonio. El primer testimonio va dirigido al comprador y primero se remite al Registro General de la Propiedad para que se registre y posteriormente se le entrega al propietario ya debidamente registrado. Previo a ir al registro tienen que pagar los impuestos correspondientes, en este caso el IVA. O sea, primera compra, 12% de IVA, después de la segunda compra, 3% de IVA. Eso tienen que conocerlo ustedes, jóvenes y señoritas. Muy bien. Expidiendo las copias. ¿Se pueden expedir más copias? Como ya les había informado, sí. Un segundo testimonio, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, de acuerdo a lo que nos soliciten. Lo único es que la persona, por ejemplo, después de 7 testimonios, se tiene que establecer qué hizo con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con el sexto. ¿Por qué razón? ¿Y si vendió 6 veces más? O sea, eso puede darse en algún momento determinado. Que a la vez, por ejemplo, contrate 6 notarios y los 6 se vendan el mismo día. Miren, es que yo voy a vender en tal día. Sí, claro, pero a diferentes personas. O sea, está estafando. Y el notario, en algún momento determinado, podría ser responsable de esa estafa. Pero es que no sabe cómo, sí, pero tiene que establecerlo previo, es parte de su función.
y de su responsabilidad. Bueno, ¿qué hizo con los otros 6? Ahí sí que testimonios. Mire, el primero, como ya les indicaba, ¿verdad? Se fue con el Mitch, el segundo se fue con el Ágata, el tercero se fue con el Iota, el cuarto se fue con... y así sucesivamente, hasta llegar al séptimo. O sea, todos desaparecieron. Ok, entonces, de acuerdo. Se hace constar que es el séptimo testimonio que yo lo haría constar en la escritura. Que los primeros 6 se expidieron y que se deterioraron con el correr del tiempo. Entonces, ok, de acuerdo, es propietario, se establece en el registro general de la propiedad, se vende el día tal. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Expidiendo copias que den fe de su contenido. Eso es el notario. Primeramente, profesional del derecho. Segundo, encargado de la función pública. Tercero, redactor de los instrumentos adecuados. Cuarto, confiriéndoles autenticidad. 5, conservando los originales. Y sexto, expidiendo copias que den fe de su contenido. Espero les parezca bien esta definición. Está establecida o quedó establecida, fue aprobada por la Unión Internacional del Notariado en el primer Congreso de la Unión, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1948. Esto es muy, muy especial porque no es solamente una definición de lo que es notario, diríamos así, establecida por un solo doctrinario. No, se estableció como conclusiones de un congreso internacional de la Unión Internacional del Notariado. Es algo muy especial. Muy pocos tienen acceso a estos congresos internacionales. Mi consejo, que en la primera oportunidad que tengan de conocer que va a haber un congreso internacional, no solamente aquí en Guatemala, sino que en otros países del mundo y puedan asistir, háganlo. Es una gran riqueza. Es una gran riqueza porque se conocen principalmente, y se los digo ahí sí que por experiencia propia, se conocen a los doctrinarios, a los que hemos aprendido, de los que hemos aprendido, de los que hemos conocido en nuestros libros de consulta. Y de veras se amplía mucho más el horizonte y el conocimiento del abogado y del notario que asiste a este tipo de congresos. Por eso se los indico. Si es factible y tienen opción, háganlo. Muy bien. Es indudable la importancia que reviste la formación del aspirante a notario. El doctor Mario Aguirre Godoy, en el trabajo sobre la capacitación jurídica del notario, que presentó en el 6º Encuentro Internacional del Notariado Americano, citando a de la Cámara y Roán Martínez, otro tratadista, expresa que la formación del notariado debe comprender una formación técnica y humana. ¿Cómo así? O sea, es parte, diríamos así, de esa formación que debe tener el aspirante a notario. Una formación técnica. Un saber hacer por repetición mecánica. ¿Cómo así? Jóvenes, señoritas, el aspecto de que, por ejemplo, una legalización de firma, una legalización de fotocopia, es por repetición mecánica. Inclusive con situaciones como la computadora, ya ni siquiera se tiene que volver a redactar. Se tiene ya el formato y se cambian los datos esenciales. Por ejemplo, si es una copia de DPI, nombre de la persona, número del documento personal de identificación y del código único de identificación, esos datos para poder establecer cuáles son, individualizar
la documentación. Y de veras, jóvenes, señoritas, se hace a través del tiempo un saber hacer por repetición mecánica. También un saber hacer conociendo el porqué de esa actitud y sus causas inmediatas. ¿Cómo así? O sea, no es lo mismo solamente saber hacer por repetición mecánica. O sea, les estoy indicando una situación muy común en nuestra vida notarial. Una legalización de firma, una legalización de fotocopia. Pero también un saber hacer conociendo el porqué de esta actitud y sus causas inmediatas. ¿Cuáles son esas causas inmediatas? ¿Cuál es esa actitud? Pues el aspecto de conocer cómo se redacta un acta de legalización de firma, un acta de legalización de fotocopia, un instrumento público notarial, una compraventa, un testamento, cómo se lleva a cabo un proceso intestado, un proceso testamentario, un proceso de jurisdicción voluntaria, qué es lo que se lleva a cabo y sus causas inmediatas, cuáles son los requisitos previos, durante y posteriores al proceso. Esto es importante conocerlo, saberlo, no solamente tener un conocimiento vago de las cosas. Y eso se los he dicho a mis estudiantes en casi todos los, los cursos que he tenido la oportunidad de dar. Jóvenes, señoritas, cuando les pregunten algo, no van a tener sus libros a la par, no van a tener sus códigos a la par. Probablemente sí van a tener a la frente a un juez en un proceso, en una audiencia. Tienen que conocer, tienen que saber, tienen que por lo menos ubicar cuáles son los artículos. Yo les he dicho en varias oportunidades a mis alumnos, he tenido lamentablemente pena ajena, porque le han consultado a un colega dentro de una audiencia y ha mencionado, por ejemplo, un artículo que ya no está vigente. Y de veras, jóvenes y señoritas, da pena que lamentablemente el juez le tenga que corregir la plana a uno y decirle, abogado, por favor, consulte su código porque ese artículo ya no está vigente. Imagínense, dentro de una audiencia, y lo peor de esto es que de acuerdo a esa base legal, podía salir de prisión una persona. Y si en dado caso se cita mal, ya no va a salir esa persona de la cárcel. Es la responsabilidad que tiene un abogado, no digamos un notario. Imagínense ustedes, y esto yo se los pongo de ejemplo porque ha pasado. Imagínense ustedes que la persona A les presenta a ustedes su primer testimonio de escritura. Aquí está, señor notario, aquí está mi identificación. Si coinciden los dos, es propietario del bien. Ustedes, bueno, ya solamente con verificar eso ya no tienen ningún problema. Ni siquiera van al registro general de protocolos, perdón, al registro general de la propiedad. Redactan el documento, lo firman, el comprador le paga al vendedor, el vendedor lo tiene a bien recibido y se van. Usted se queda con la responsabilidad de pagar los impuestos y posteriormente el registro del primer testimonio. Llega al registro de la propiedad y el mismo día que usted redactó el instrumento público, ese mismo día ingresaron otro primer testimonio y ya no es el propietario, ya no es A, ahora es C. Imagínense eso. ¿Cómo llegar ustedes con su cliente y decirle, nos estafaron? Imagínense. La persona, el propietario, ya había vendido ese bien.
Pero ¿cómo saberlo? Pues si usted va al Registro General de la Propiedad y pues no hay ningún indicio, por lo menos, pero se imagina que no hubiera sido ese mismo día, sino que una semana antes, es responsabilidad del notario el no asistir al registro de la propiedad a establecer, a verificar si el propietario es A y no C. Y esto se da mucho en lo que es el notariado. Continuemos. Por eso mismo, solamente para concluir, por eso mismo tiene el notario que tener una formación técnica de un saber hacer conociendo el porqué de las actitudes y de las causas inmediatas. Una formación humana. En los aspectos de formación moral, formación intelectual, mediante el conocimiento de las disciplinas que dan significado a la vida de cualquier hombre. Jóvenes, señoritas, diríamos así, principalmente, la moral y diríamos, formación intelectual, la formación moral y la intelectual, van de la mano. No podemos tener una formación moral, diríamos, poca, y una formación intelectual basta. Tienen que ir de la mano. ¿Por qué razón? Porque si no, en algún momento determinado, se va a fallar en cualquier manera. Porque si no se tiene una formación moral, una ética profesional, se van a cometer muchos errores, los cuales se van a tener que pagar posterior. No crean que no se paga. Muchos abogados cometen gravísimos errores porque piensan, no, esto no lo van a ver, esto no lo van a descubrir, esto no lo van a verificar. Jóvenes, señoritas, en cualquier momento puede fallar esa moral. Pero uno tiene que tener la ética profesional toda la vida. Desde el momento, previo a su proceso de graduación, ya no digamos durante su ejercicio profesional. Previo al ejercicio profesional debe tener una ética profesional extrema. Pero es que lo que sucede es que no necesariamente tiene que ser un abogado cerrado o un notario cerrado. No, jóvenes, señoritas. Un catedrático, recuerdo yo, nos indicaba, el abogado, el notario, tiene un pie dentro de la cárcel y otro fuera. Y si se descuida, los dos los va a tener dentro de la cárcel. Cuidado con eso. Y no es ninguna broma. Ustedes no me dejarán mentir. Solamente, estamos en domingo, solamente el día viernes se supieron de 12 órdenes de captura en contra de profesionales del derecho. Y entre comillas, profesionales connotables del derecho. 2 de ellos, si no estoy mal, candidatos a dirigir la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la institución de más alta jerarquía a nivel judicial. Imagínense ustedes, 2 de los capturados. Entonces, ¿ustedes no creen que esta moral tiene que tener extrema? Y debe de ser extrema, porque la ética es muy importante en nuestra carrera. Y como les indico, no podemos darnos el lujo, no podemos darnos ese lujo de no tener una formación moral, ética y humana, como corresponde. Ya no digamos la intelectual, lo vamos a verificar posteriormente. Mario Aguirre Godoy establece que el notariado es una profesión de servicio, que es lo que ennoblece, como a las demás profesiones, que cubren necesidades de la comunidad. La actividad del notario está señalada con su carácter de depositario
de la fe pública y por ello no admite desviaciones ni quebrantos que puedan turbar la confianza a que él debe ser acreedor. Es una profesión de vocación cimentada sobre las bases científicas y éticas. El notario y el abogado, como profesionales del derecho, que son ambos, deben tener básicamente una formación jurídica común. Las dos son profesiones de servicio y su encauzamiento y dirección debe corresponder, a nuestro juicio, a una universidad. Eso es parte de la formación jurídica que debemos de tener y que deben de ser las universidades del país. Estamos hablando de la Universidad Nacional y las distintas universidades privadas. Ustedes están en una universidad privada, la Universidad Rural de Guatemala, y que se están preparando para esta formación. Y por ello mismo es importante saber que parte de esa formación previa a ser aspirante a notario debe de ser técnica y humana. Formación como profesión universitaria. La formación científica. Cuando estudiamos el sistema notarial latino, necesitamos que el notario tiene que ser, o manifestamos que el notario tiene que ser un profesional universitario. El trabajo del doctor Aguirre Godoy, que nos sirve de base en este capítulo, establece con respecto al notariado como carrera universitaria, que el notario debe tener una formación universitaria básica. Esta formación debe comprender las disciplinas jurídicas necesarias para conocer el derecho positivo de su país y en grado apreciable también el derecho positivo comparado. Pero fundamentalmente la formación básica del notario debe ser la misma del abogado. En Guatemala, por lo menos, que son de los pocos países que tenemos esta preparación de abogado y notario en forma conjunta, pues diríamos, por ejemplo, en la Universidad Rural se conocen casi todas las ramas del derecho. Yo creo que todas las ramas del derecho, por lo menos las conocidas. Derecho civil, derecho penal, derecho del trabajo, derecho administrativo, derecho tributario, derecho constitucional, derecho agrario, derecho notarial. No sé si me hace falta alguno. Derecho financiero, creo yo que hace falta. Jóvenes, señoritas, es una formación integral. La preparación de los abogados y de los futuros notarios tiene que ofrecerse y cumplirse en las facultades del derecho. Imagínense, en las distintas facultades del derecho. Esto es formación como una profesión universitaria, que es la que tenemos nosotros en este momento. Y que está establecida, como lo vimos, a nivel de el estudio que tuvimos de la historia del derecho notarial. Desde 1946 está establecido el Código de Notariado y además de ello, la colegiación profesional obligatoria. 1946. Imagínense, más de 60 años que ya se tienen. Y en realidad, en Guatemala, esta es una de las carreras más antiguas que hay. Si no estoy mal, de las dos primeras que se fundaron en Guatemala. La primera fue medicina, la segunda fue derecho. Fundadas en Guatemala. Si no estoy mal, creo son más de 300 años de la carrera universitaria de derecho. Así tiene que ser. O sea, esta es la carga que debemos de tener todos los abogados y notarios y la mentalidad que debemos de tener que nuestra carrera no fue fundada ayer. No es una carrera de 10 años. No, jóvenes. De las dos primeras carreras universitarias establecidas en Guatemala. ¿Y por qué no decirlo? A nivel de Latinoamérica.
Por ello mismo, nuestra formación universitaria tiene que englobar, tiene que ser integral, técnica, científica y universitaria. ¿Y universitaria bajo qué términos? Formación científica, que conlleva el dominio de principios, leyes y teoremas. ¿Conocemos? Principios, yo diría doctrinas, yo diría teorías, instituciones y normas jurídicas. A ver, de cada una de las ramas. No estoy hablando solamente del derecho notarial, que es el inicio, claro, por supuesto, es nuestra clase, pero del derecho penal, del derecho civil, del derecho laboral, del derecho administrativo, del derecho tributario, del derecho agrario y ahora, pues, del derecho notarial. Formación ambiental, o sea, las actividades en que se haya enclavado el profesional, o sea, en su ambiente natural. Tenemos que tener esa formación ambiental. Nosotros en la Universidad Rural tenemos una especialización en derecho ambiental. Es parte de nuestra carrera. Entonces, es una especialización más. Tenemos que conocer el medio ambiente y qué tenemos que hacer con él. ¿Solo conocerlo? No. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para que el medio ambiente sea cada día mejor. ¿Ah, no era solo conocerlo? No, jóvenes, lo siento mucho. No era solo conocerlo. Muy bien. Formación cultural, porque el profesional debe estar dotado de suficiente cultura. Dentro de nuestra formación cultural debe de ir, así que la cultura es un todo, es un todo. Estamos hablando de nuestras tradiciones, estamos hablando de nuestra, ¿qué? De nuestra vida en sociedad, estamos hablando de nuestra población, o sea, muchos de los estudiantes de la Universidad Rural no son de la ciudad. Conozco a mucha gente, lamentablemente ahorita no hemos tenido la oportunidad de vernos, pero conozco mucha gente que es del interior del país. Inclusive ahorita yo sé que hay mucha gente que está en el interior del país estudiando. Entonces, jóvenes, señoritas, debemos de conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones y lo que nosotros somos. Como ya lo indicábamos, no somos una cultura de, ahí sí que de hace, ¿qué? 500 años de nuestro descubrimiento. No, estamos hablando de antes de Cristo y después de Cristo. Ya con el descubrimiento de América y con la colonización es otra situación. Pero eso no quiere decir que desde ahí inicia nuestra historia. El Popol Vuh lo narra muy bien. Entonces, los vestigios que hay en Guatemala, las diferentes pirámides que existen, Tikal, ayer se inició, ¿ayer fue? No fue ayer. Bien, creo yo que sí, ayer fue, que se inauguraron los 200 años de independencia, 200 días antes de llegar al 15 de septiembre. ¿Dónde se inició? En Izimché, la primer ciudad de Guatemala. Eso es cultura. ¿Y con qué se inició? Pueden verificarlo, si no estoy mal, en el canal de gobierno lo están transmitiendo todavía. Continuemos. Formación económica y social. Relacionada con problemas de política económica, de organización gremial y empresarial. Además, bueno, dejémoslo ahí en este momento. Formación económica y social. Con problemas de política económica
de organización gremial y empresarial. O sea, la realidad, nosotros como abogados y notarios no podemos darnos el lujo de no estar sabidos qué está sucediendo en nuestra Guatemala de la Asunción. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que saber cómo están, qué es lo que está sucediendo en este momento. Inclusive, estamos hablando política, económica, social, cultural, ambiental, científica. Tenemos que estar al día en todo. En todo. Eso es un buen abogado y un buen notario, teniendo una formación como profesión universitaria. Puede agregarse la formación ética, tan necesaria en esta época de quiebra de los valores fundamentales, y coincidimos con él totalmente. O sea, ¿cómo debe ser esa formación? Una enseñanza teórica que se refiere a la transmisión de conocimientos de la ciencia jurídica, pero tomando en cuenta el mundo circundante de los hechos económicos y sociales en que surgen los fenómenos jurídicos. O sea, el estudio de normas jurídicas. La enseñanza técnica, ya que no es suficiente solo conocer teoría ni hacer práctica. Es preciso también saber hacer, o sea, la técnica, principalmente la elaboración de instrumentos en los cuales trabajará en la profesión. Que eso ya lo vamos a ir verificando con posterioridad, jóvenes y señoritas, en sus diferentes cursos. Derecho Notarial 2, Derecho Notarial 3, Derecho Notarial 4. Muy bien. Vamos a continuar con los medios directos para capacitar al notario. ¿Cuáles son estos medios directos? Vamos a ver si no existen. Muy bien, ya hubieron más respuestas, diríamos así. Muy bien, muy bien. Everilda y Ofelia. El notario lo conserva y el notario es depositario del protocolo. Muy bien, excelente. Estamos bien en eso. Los medios directos para capacitar al notario. Si hay alguna pregunta, por favor, ya la pueden comenzar a hacer para dar tiempo para poderla responder en su momento. Unos más o menos 10, 15 minutos vamos a ir terminando. Esta clase no es tan extensa como las demás. Este es el último punto que vamos a conocer el día de hoy. Medios directos para capacitar al notario. ¿Cuáles son estos medios directos? Formación universitaria que culmine con el grado de licenciado en Derecho o con el título de abogado como fase previa. Esto es el primer medio directo para capacitar al notario, una profesión universitaria, que en nuestro caso termina con el título, con el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Notario, perdón, en Ciencias Jurídicas y Sociales, y los títulos de abogado y notario. Se pretende que el aspirante a notario obtenga una licenciatura de Derecho o un título de abogado previamente y después opte por el ser notario. Los estudios de licenciatura y la obtención del título de abogado garantizan su conocimiento en el campo del derecho. Por lo tanto, está garantizando, de acuerdo a lo que vimos con anterioridad, la formación del notario, de abogado y notario, con una maestría o doctorado en Derecho Notarial. Se pretendería que se obtenga un posgrado a nivel de maestría en Derecho Notarial o bien hacer un doctorado en Derecho Notarial, estudiando para el efecto ramas específicas de especialización de por lo menos 2 años y trabajo de tesis. Las maestrías en Derecho Notarial normalmente se llevan 2 años y los doctorados 1. Posteriormente,
posteriormente ya se tiene que llevar a cabo el trabajo de tesis. Pero sí se puede, sí hay maestrías y doctorados. En la universidad rural, si no estoy mal, todavía no tenemos una maestría en Derecho Notarial, pero sí hay maestrías y sí hay doctorados en la universidad rural. Y es importante darlos a conocer y saber. ¿Por qué razón? Porque posteriormente a su graduación de abogado y notario, pueden ustedes continuar con esa capacitación, como diríamos, de posgrado en maestría o doctorado. Para conocimiento, no se puede optar a un doctorado si no tiene una maestría. Igual, no se puede optar a una maestría si no es profesional universitario. ¿De acuerdo? Profesional universitario, o sea, licenciado, maestría, máster, MSc, MA, cualquiera de los dos, y doctor en Derecho Notarial o en otro doctorado. Sistema de oposición. Es utilizado en muchos países. Se pretende que solo puedan llegar los mejores. Para ello, los concursos de oposición deben ser rigurosos y limitar el número de notarios. El sistema de oposición, así como tiene sus ventajas, tiene también desventajas, dependiendo a quién se deje el encargo de llevar a cabo las oposiciones y asignar las notarías. Este sistema de oposición, para mí, por lo menos, como mi punto de vista particular, no comparto este sistema de oposición. Para mí, da mucho poder a las personas que tienen que encargo ese sistema de oposición. Y por lo tanto, le dan mucha opción a la corrupción. Imagínense, de los 35,000 notarios que hay ahorita en Guatemala, que solamente tuvieran supuestamente los mejores, por eso le indico supuestamente, por eso es que no me gusta el sistema de oposición, los mejores solamente tuvieran la opción de poder trabajar. Propongamos 2 por departamento. Son 22 departamentos, 44 personas para 35,000 que hay. Imagínense. Propongamos lo mejor, 2 por municipio. ¿Serían qué? 680 notarios de los 35,000 que hay. Imagínense. Por eso que a mí no me gusta, porque crea mucha corrupción. Para mí es un foco de corrupción este sistema de oposición. No lo comparto, pero existe esos medios directos para capacitar. Es un sistema por oposición que en algún momento determinado podría hacer que solamente los mejores preparados pudieran prestar el servicio de notario. Yo no comparto esa situación. Comparto más la libertad de la libre profesión, el libre ejercicio de la profesión, en este caso el notariado, que tenemos el derecho a los 35,000 notarios actualmente y que los que quieren abren su protocolo y en su oficina trabajan el notariado. Los que no quieren, pues simplemente no abren su protocolo y ahí continúan su trabajo como abogado, como consultor, como asesor, como abogado, etcétera. ¿Pueden consultar notarialmente? Sí, claro, por supuesto, claro que sí pueden hacerlo. Pero, como les indico, es distinto. Y para mí da mucho a un grado de corrupción. Me gusta más la profesión liberal. Los 35,000 abogados pueden abrir su oficina y el que mejor trabaje es el que gana sus clientes. El que no trabaje bien pierde sus clientes. Así de simple. Universidad o facultad notarial específica. Se pretende que el aspirante estudie en una facultad universitaria, en una facultad, universidad o academia notarial específica. Se pretende el estudio exclusivo
del notariado en toda su extensión. Entonces, jóvenes, señoritas, aquí, por lo menos en Guatemala, no hay una facultad notarial, por lo menos hasta este momento establecida. O sea, que se estudie de manera específica el notariado en Guatemala, no hay. Hay facultades de derecho, abogado y notario en toda Guatemala. Pero en otros países del mundo sí hay. Sí hay específicas facultades notariales, donde se especializan definitivamente en conocer el derecho notarial y en conocer los diferentes doctrinarios, las diferentes doctrinas, las diferentes teorías del derecho notarial. Y que, lógicamente, se amplía más el conocimiento. Se amplía más el conocimiento porque se especializa en el derecho notarial. Solamente que salen con el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y notario. No como abogados, solo como notarios. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por ello mismo es importante conocerlo. Estudio simultáneo del notariado con la abogacía. No solo lo estudiamos conjuntamente, sino que también obtenemos ambos títulos y ejercemos ambas profesiones. El estudio conjunto de ambas profesiones supone una preparación extensa en el campo jurídico, y no solo en el jurídico, sino también en el social y económico, lo que da al estudiante una cultura general amplia, siempre que sea bien aprovechada. Hasta hace poco tiempo, en Guatemala se preparaba más al estudiante para ser abogado que para ser notario. Y es hasta ahora, en los últimos tiempos, que hemos visto que el estudio del notariado ha ido alcanzando el lugar que le corresponde, habiendo tomado conciencia de ello las facultades en intensificando los estudios para esta profesión. Y hay diferentes universidades que otorgan, diríamos así, ¿cómo se llama? Este título de abogado y notario, y que yo no estoy seguro, no conozco varias universidades privadas, pero de las que conozco, por ejemplo, la Universidad Rural de Guatemala y otras más privadas, pues tienen por lo menos 4 cursos de derecho notarial, como mínimo. Inclusive otras universidades que tienen maestría y, sí, maestría en derecho notarial. O sea, eso ya va en aumento. Y en alguna, creo yo, no estoy 100% seguro, ya existe un doctorado en derecho notarial. En nuestro medio, además del cierre de currícula, que implica 5 o 6 años, dependiendo de la universidad, la aprobación de aproximadamente 50 créditos entre cursos y seminarios, es necesario hacer práctica de abogacía en los bufetes populares, que algunas sustituyen por laboratorios. Existe alguna práctica notarial y los mencionados laboratorios que llevan a cabo docentes y alumnos dentro de los cursos normales o fuera de ellos. El examen técnico profesional es obligatorio y muy riguroso en la rama del notariado. Se culmina con la tesis de grado. Consideramos que puede ser ventaja, pero a su vez también desventaja, que en Guatemala se estudie conjuntamente las carreras de abogado y de notario. Además, la de ejercer conjuntamente las dos profesiones. Este es un privilegio que pocos países cuentan. Esto ha dado como consecuencia la falta de especialización, ya que todo abogado es notario y todo notario es abogado. En conclusión, hemos visto que se ha mejorado la enseñanza del notariado en Guatemala. Como dijimos, en las diferentes universidades del país se estudian 4 cursos de derecho notarial. Muy bien. Este es el punto, diríamos así, que es la preparación general del derecho notarial. Y que previo a obtener el título de abogado y notario debemos de llevar a cabo todos los aspirantes a notario. Jóvenes y señoritas, hasta aquí diríamos así nuestro tema del día de hoy. Voy a dar un par de minutos. Si ustedes tienen alguna pregunta,
para responder la misma. Entonces, tienen ahorita el tiempo ustedes, jóvenes y señoritas, para presentar sus consultas de las anteriores clases y de esta clase. Entonces, les voy a dar un par de minutos y, por favor, si no, vamos a concluir la clase con las preguntas correspondientes. Pero mientras tanto, les dejo abierto el chat de Telegram para que ustedes puedan presentar sus preguntas. Denme un minuto, por favor. Muy bien. Teresa nos indica, ¿qué procedimiento se hace cuando se compra un bien inmueble que está registrado en el registro de catastro, me imagino yo? Muy bien. En este caso es el mismo proceso que se llevan a cabo con todos los demás, diríamos así, expedientes de compra-venta. O sea, se tiene que llevar a cabo la verificación del registro, primeramente en el Registro General de la Propiedad. Normalmente el registro, el RIC, diríamos así, registro catastral, no tiene, diríamos así, un departamento específico para verificación de lo que serían propietarios. Ellos se llevan, o mejor dicho, se requieren el primer testimonio de las escrituras públicas, si se tienen. Si no, pues se hace ver la persona, diríamos así, que probablemente está estableciéndose como propietario en ese momento. Entonces, no hay una situación, diríamos así, específica en el registro de información catastral. Así es, RIC, registro de información catastral. ¿Cómo se repone el protocolo de un abogado que se destruyó completamente para el huracán ETA? Proceso y costos. Los costos no tienen que ser mayores, por el aspecto mismo que es un proceso que realiza el mismo notario. Dependiendo de, por ejemplo, si fue en algún momento determinado, diríamos así, una hoja, un bloque o inclusive todos los protocolos. Podría darse. O sea, se hace ante un juzgado de primera instancia civil, pero depende del tipo diríamos así, de cantidad de protocolos que se hayan, cantidad de tomos sería, de tomos de protocolos que se hayan perdido. Pudo haber perdido todo. Y estamos hablando, por ejemplo, que hayan sido 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años de ejercicio.
Depende. Y si se extravió todo o se deterioró, como usted lo indica, se destruyó completamente, indica. Imagínense. O sea, dependiendo de cuántos tomos hayan sido. Y si fue solamente el bloque, diríamos así, que se adquirió últimamente, es distinto. No es tan distinto, pero sí se tiene que hacer ver específicamente ante un juez de primera instancia, que fue lo que sucedió con A, B, C, D y E. Se hace específico. ¿Qué sucede? Teresa nuevamente indica qué sucede con el protocolo de un abogado que viaja fuera del país y fallece. Bueno, son dos cosas distintas. Pero primero, todo notario que va a salir del país tiene un abogado, tiene otro notario, en el cual tiene que depositar su protocolo al momento de salir del país. Este notario queda, diríamos así, obligado a que si le sucediera algo, como por ejemplo fallece el notario en el extranjero, tiene que entregar este protocolo que está en uso, diríamos así, y todos los volúmenes anteriores al Archivo General de Protocolos. Siempre, 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 jóvenes y señoritas, esto es obligatorio. Cuando nos inscribimos como abogados y como notarios, el aspecto de tener un notario depositario de nuestro protocolo al momento de salir. Eso se hace inclusive con formulario y tiene que firmárnoslo y sellárnoslo el abogado que se hace cargo de nuestro protocolo. Vamos a ver, hay otra pregunta más. Todos los tomos perdió. 10 años. Jesús María. Ay, disculpen jóvenes, pero sí es bien complicado eso, de veras. Es un juez, no es que le vaya a cobrar, pero sí va a solicitar la reposición de los mismos a través, y espero que haya dado sus avisos notariales correspondientes desde el testimonio especial, y con eso pues ya puede realizar este proceso, llevarlo ante el juez correspondiente y además de ello certificar el juez que son verídicos y que las copias solicitadas al Archivo General de Protocolos van a quedar en resguardo del notario al que se le llevó a cabo este proceso. Es bien, bien complicado. Muy, muy difícil eso. Es, es un inconveniente bastante grave. Yo sí les digo, lo que sucede es que en este caso tiene que reponer todos los folios, todos los folios. Si normalmente uno como abogado tiene que entregar los próximos 30 días de cada finalización del año un índice, que lo van a conocer en su momento, por favor, no coman ansias, un índice de protocolo. Y con base a ese índice de protocolo, entonces tiene que reponer cada uno de esos folios. Si es bastante complicado, es un trabajo muy arduo, yo calculo que de barato le llevaría un año reponer todos los folios de esa situación. Muy bien, jóvenes y señoritas, esta fue la última pregunta. ¿Alguien más está? Ah, bien, están escribiendo. Vamos a esperar un minutito, vamos a ver cuál es la consulta que hacen. Ah, no, ya no. Ya no. Muy bien. Entonces, jóvenes, señoritas, les agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Vamos a concluir la misma con las preguntas de la semana número 4. Semana número 4, pregunta número 1. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad. 2. Es un elemento de la formación del aspirante a notario. 3. Es un elemento de la formación profesional del notario. 4. Es un medio directo para capacitar al notario. Y 5. ¿Qué autor establece que el notariado es una profesión de servicio, que es lo que ennoblece como a las demás profesiones que cubren necesidades de la comunidad?
Esas fueron las preguntas, jóvenes y señoritas, de esta cuarta semana. Ya estamos, diríamos así, llegando y aproximándonos a lo que es el, primer parcial. Ya lo tendríamos en 2 semanas aproximadamente, dependiendo de qué día nos toque a nosotros. Vamos a tener clase o vamos a esperar una semana más. Tenemos unas últimas 2 preguntas antes de terminar nuestro curso, aprovechando que tenemos tiempo. Lick, en mi pueblo, los miembros de una iglesia se pelean por el predio de una iglesia. La mitad de personas quieren que la escritura pública se quede con el pastor y la otra mitad quieren que la escritura se quede con un miembro encargado. El documento ya lo habían hecho y dejaron en manos del encargado y luego hacen otro documento para dejarle al pastor. Mi pregunta es, ¿se puede hacer una escritura 2 veces? No, no se puede hacer una escritura 2 veces. O es, diríamos así, en cierta forma, por ejemplo, el encargado, si ya estaba a nombre del encargado, el encargado le cedió al pastor directamente, o sea, otra escritura más de compra-venta, o en algún momento determinado, lamentablemente, hicieron otra escritura sin el permiso correspondiente de la mayoría, diríamos así, de los miembros de la iglesia y falsificaron la firma o en algún momento determinado volvieron a hacer la escritura, pero no se puede hacer 2 veces, es ilegal. Por lo tanto, la segunda escritura es falsa, pero es original, pero sigue siendo falsa porque ya se emitió una primera. Diríamos así, es una estafa y comete varios delitos, falsedad material, falsedad ideológica, el notario inclusive comete el delito, en algún momento determinado habría que verificar las calidades de las personas. Hay muchas situaciones. Para terminar, Lick, buena tarde. El licenciado, que es el que se da el resguardo del protocolo y él trabaja en una institución del gobierno, ¿puede él resguardar esos protocolos? Claro. Lo único que necesita es ser abogado y notario. Debería de ser abogado y notario en el ejercicio de su profesión, o sea, que esté habilitado para ejercer su profesión. La habilitación es solamente el pago de estar al día, diríamos así, en el Colegio de Abogados y Notarios. No requiere de otra situación más. Entonces, si es cualquier abogado, aunque trabaje en una institución, aunque trabaje en su oficina, no hay ningún inconveniente. Tiene que ser abogado y notario en ejercicio de su profesión, o sea, estar al día con sus pagos. Muy bien, jóvenes y señoritas, les agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Me agradó mucho más el poder interactuar. Vamos a resumir un poquito más las clases. Ustedes tienen material, diríamos, de apoyo. Ya me he dado cuenta que ustedes todos manejan por lo menos este libro que tenemos como mínimo para material de apoyo. Entonces voy a sintetizar un poco más las clases para tener tiempo de hacer este ejercicio. Para así, ustedes tienen opción de poder plantear sus preguntas. Muchas gracias por la atención. Muy buena tarde y para los que no han almorzado, buen provecho.